Hola a todos, bienvenidos al culto online de Vástago, Iglesia de Cristo. Estamos muy agradecidos que puedan acompañarnos hoy. Los invitamos a adorar a Dios. Muchas bendiciones para todos. Escuchar tu voz, quiero conocerte más, oh, quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más, quiero tocarte, quiero quiero conocerte más, quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más, oh, quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte ¿Cómo están, queridos amigos, amigas? Qué bendiciones poder saludarles en esta mañana y llegar a través de este medio a cada uno de sus hogares. Espero y ruego que cada uno de ustedes esté bien junto a sus seres queridos y que de una u otra manera puedan ver la bendición y la mano de Dios sobre sus vidas. Vamos a continuar entonces la reflexión sobre las Sagradas Escrituras. Y para esto les invito primero a que me acompañen en una pequeña oración para que este sea un tiempo de bendición para mí, para ustedes y para todas aquellas personas que puedan en algún momento escuchar el mensaje que a continuación vamos a entregar. Les invito un minuto, por favor, a que podamos orar. Señor, queremos darte gracias en este tiempo por la bendición de poder estar en esta instancia, por la bendición que es la iglesia, por la bendición que es tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas sobre cada uno de nosotros y me ayudes en forma particular a entregarnos, ¿cierto?, lo que tú básicamente quieres decirle a todas las personas que puedan escuchar esto. Ayúdanos, Señor, encomendamos esta labor en tus manos, dándote las gracias, el honor y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, queridos amigos, a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, desde el versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró a la sinagoga.
como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el profeta Isaías. Al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo, y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en el tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, el que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Qué pasaje, ¿no? Qué circunstancias más extrañas. Vemos, ¿no es cierto?, a Jesús iniciando su ministerio según lo relata el Evangelio según San Lucas. Él había partido lleno del poder del Espíritu de Dios y lo primero que hizo fue enseñar, ir por todos los lugares. En cada lugar donde él pasaba, dice el versículo 15, que él enseñaba y todos le alababan, porque su enseñanza no tenía comparación. La profundidad, la sabiduría, la gracia que estaba sobre él era tan grande que sus enseñanzas podían calar hondo y no hacían otra cosa más que extender, ¿no es cierto?, su fama por aquel lugar. Y en este propósito Jesús también llega a su tierra, a su lugar que lo había visto nacer, al lugar que lo había visto crecer y desarrollarse, ¿no es cierto?, desde su niñez hasta su juventud, hasta su juventud y adultez. Dice el versículo 16, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Amigos, amigas, espero que también cada uno de nosotros tengamos como costumbre el poder ir y estar en el lugar o reunirnos en forma virtual ahora, cada día también domingo o cada día que la iglesia lo disponga, para reunirnos en torno también a la presencia del Señor y en torno a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Dice entonces y luego entonces Jesús se puso de pie para leer las Escrituras y le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. Y comienza a relatar, ¿no es cierto?, una serie de versículos que están también en el libro de Isaías. Luego dicen las Escrituras que el Señor se sienta y todos estaban fijos, todos estaban expectantes. Sabía lo que Jesús había hecho ya, ¿no es cierto?, en Cafarnaúm. Sabía, ¿no es cierto?, lo que algo había especial, ¿no es cierto?, en este Jesús que ellos también conocían. Y Jesús les dice: les aseguro que hoy día dice, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Y más creció la admiración, más creció la expectación, más creció el asombro, porque más de alguno había ahí que le conocía desde niño, le conocía desde joven, y decían: oye, ¿no es este el hijo de José? Pero ya Jesús venía de alguna manera
revestido del poder y venía revestido de la gracia de Dios después de haber pasado el desierto. Y por ende la revelación, la ciencia y la sabiduría estaba en Jesús en aquel lugar. Y claro, Jesús comienza a revelar lo que verdaderamente estaba en el corazón de cada uno de ellos. Por eso les dice, ¿no es cierto?, a partir del versículo 23, ok, ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y otros me dirán, o además me dirán, oye, lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Jesús sabía lo que estaba en sus corazones. Y no era, ¿no es cierto?, fe en él. No era el que ellos estuvieran creyendo o estuvieran confiando de que él era Emmanuel, de que él era Dios con nosotros, de que él era Jesús, el Mesías, quien salva, el que había de venir. No, sino que ellos estaban esperando algo de alguna manera que se sucediera, algo extraordinario de lo que ya habían escuchado que había sucedido en los lugares donde Jesús estaba pasando. Y luego dice el versículo 24 que continúa hablando sobre el momento en que Dios no había actuado precisamente sobre las personas de Israel, la tierra elegida, el pueblo, ¿no es cierto?, señalado, sino que muchas veces, a pesar de que en este caso en Israel, evocando al tiempo, ¿no es cierto?, del profeta Elías, a pesar de que en ese tiempo el hambre y la miseria se había extendido por toda la tierra de Israel, el profeta Elías no fue enviado una viuda de aquel lugar para poder ejercer un milagro de provisión, sino que lo había hecho a la viuda de Sarepta, a la ciudad de Sidón, a un lugar ajeno a la tierra de Israel. Y lo mismo hace al relatar, ¿no es cierto?, lo que había sucedido con Naamán el sirio, este general que había sido sanado de lepra por el profeta Eliseo. Y no es que no hubieran más leprosos en aquel lugar, no es que no hubieran más leprosos en la tierra de Israel, sino que Dios había, ¿no es cierto?, en su sabiduría y en su gracia, actuado, ¿no es cierto?, por medio de Eliseo para sanar nada más y nada menos que a Naamán, el sirio. Y esto que Jesús estaba diciendo caló tan hondamente en el corazón de aquellos que le estaban oyendo y les dolió tanto que fíjate que inmediatamente surge en ellos, lo que creo yo verdaderamente existía en el fondo de cada uno de sus corazones y de cada una de sus vidas. Era el enojo, era el odio, era la violencia. Enojo, violencia, odio, incluso malas intenciones, era lo que verdaderamente existía en la vida de muchos de los que en ese minuto le estaban escuchando. Lo que en un minuto era luminoso, lo que en un minuto era expectación, lo que en un minuto dice la palabra de Dios que era admiración por las cosas bellas que Jesús decía, al otro minuto, después de un par de expresiones de nuestro Señor Jesucristo, estaba surgiendo, ¿no es cierto?, en el mismo lugar odio y violencia. De tal manera que dice que se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual estaba el pueblo construido, para arrojarlo desde allí y despeñarlo. Pero alabado sea el Señor, Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Claramente estos hombres no eran libres. Claramente el corazón y la vida de estos hombres y ellos mismos no eran personas que estuvieran viendo. Pero Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Jesús estaba viniendo a los pobres. Jesús
estaba viniendo y llegando a los presos. Jesús estaba viniendo y llegando a los ciegos. Jesús estaba llegando y viniendo a los oprimidos. Alabado sea el Señor. Ciertamente estas personas no lo percibían, no lo entendían, pero estaban ciegos, estaban oprimidos y estaban siendo oprimidos y esclavos de sus propias ideas y en su propia existencia. Y hoy día, querido amigo, querida amiga, no es distinto. Y alguno dirá, ¿no es cierto? Oye, pero ¿de qué esclavitud me estás hablando? Si yo soy una persona libre, yo soy una persona que hago lo que estimo conveniente, que digo lo que creo que es necesario. Yo soy una persona que voy donde creo o necesito ir, pero no es distinto, ¿no es cierto?, a lo que en aquel momento sucedió, o la Escritura también nos puede dar luz sobre aquello. Por favor, escucha lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron ellos, los que habían creído, a estas palabras de Jesús. Versículo 33. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo tú nos estás diciendo, oye, que vamos a ser liberados, si nosotros no necesitamos liberación? Si nosotros no somos esclavos de nadie, si nosotros no estamos detrás de las rejas. Este mensaje tal vez es para la gente que está en las cárceles. Este mensaje tal vez es para la gente que está en los hospitales. Este mensaje tal vez es para gente que está en algún lugar y marginal. No para mí. Yo no soy esclavo de nadie. Yo soy libre. Eso le estaban diciendo en el versículo 33. Y mira lo que responde Jesús en el versículo 34, por favor. Dice, y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De eso es, querido amigo, querida amiga, que Jesús nos ha venido a libertar, precisamente del pecado y de todo lo que el pecado implica. Y no solamente te estoy hablando de las consecuencias sobre esta tierra, sino que lo que del pecado implica respecto de la eternidad, respecto de la condenación. De eso nos ha venido a librar el Señor. De ese tipo de esclavitud está hablando. Ese tipo de esclavitud y ese tipo de cadenas, de yugos, ese tipo de grilletes son los que estaban en los corazones de aquellos que estaban escuchando a Jesús en la sinagoga. Por eso bastaron solamente un par de palabras de nuestro Señor Jesucristo para que de la admiración, para que de la expectación, para que de la atención que estaban poniendo a las palabras del Señor pasaran a la furia, pasaran al odio, pasaran a la violencia. Porque eso es precisamente lo que muchas veces hay y lo que generalmente hay en el fondo y en el corazón de cada una de las personas que estamos sobre esta tierra, si es que no hemos sido libradas o si es que sobre nuestra vida no ha actuado el poder y la gracia que solamente en el Señor hay. Porque mira lo que dice el versículo 35 luego de que ellos le reclaman, ¿cómo tú nos dices que seremos verdaderamente libres o que seremos libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Jesús le responde en el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y versículo 36, por favor escucha, pon atención. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
verdadera libertad que solamente puede venir de parte de el Hijo. El Hijo, aquel cuyo nacimiento vamos a conmemorar en algunas semanas más, aquel cuyo nacimiento vamos a celebrar en algunas semanas más, espero reunidos con amigos, con familia, espero, ¿no es cierto?, con provisión para poder compartir algo con ellos, pero espero sobre todas las cosas conscientes de que si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. ¿De qué clase de esclavitud, de qué clase de opresión nos está hablando? De aquella que implica el pecado en nuestras vidas, en tu vida. Tal vez hay muchos que hasta ahora están pensando y han venido luchando con algún pecado o con algunos pecados, entendiendo y creyendo o sabiendo de que eso no va a tener buenas consecuencias en algún minuto, o que está trayendo sufrimiento a quienes le rodean, o que finalmente te ha llevado a tener nefastas consecuencias sobre tu vida ahora. Y has luchado, y Dios sabe que tú has dado la pelea o te ha visto, pero finalmente has reincidido, has caído, has vuelto a pecar. No has podido librarte de ese gigante, cual Goliat oprime tu vida. No lo has hecho. Y tal vez eso no ha sucedido, querido amiga, querida amiga, porque el Hijo no te ha liberado. Y el Hijo no te ha liberado, no porque Él no quiera, o no porque Él no pueda, sino que porque tú verdaderamente no has creído en Él. Los que estaban en la sinagoga hablando del pasaje que leí en el Evangelio según San Lucas, esperaban que Jesús hiciera algún milagro, esperaban que Jesús manifestara alguna de las maravillas que habían escuchado, que habían sucedido en otros lugares, pero finalmente cuando Jesús llegó a aquel lugar comenzaron a cuestionar, ¿no es este el hijo de José? Finalmente comenzaron, ¿no es cierto?, a revelar lo que había en sus corazones, y se terminó concretando cuando se llenaron de odio en sus corazones, cuando se llenaron de odio y rencor en sus vidas, y lo único que desearon fue echar a Jesús de aquel lugar, y finalmente queriéndole matar, queriéndole linchar. Eran esclavos del pecado. Pero dice el versículo 36 del Evangelio según San Juan, del capítulo 8, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo es que Jesús te va a liberar? Jesús ya lo ha hecho. Jesús ya lo ha hecho llevando a cabo la poderosa y maravillosa obra en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida en favor de cada uno de aquellos que éramos que éramos esclavos del pecado. Él entregó su vida pagando el precio y la consecuencia de aquel pecado. Porque el pecado no solamente tiene consecuencias en esta vida y en este tiempo, sino que también trasciende para la eternidad en salvación o en condenación. Y Jesús vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, la libertad que Cristo te ofrece aún está vigente, aún está corriendo, aún está dispuesta para todos aquellos que en Él crean. ¿Cómo se materializa esto? ¿Cómo esto de alguna manera se vuelve concreto? Es cuando tú en humildad, cuando tú en pobreza, cuando tú en sumisión vienes a Cristo,
te haces consciente de que necesitas ser librado, de que tienes esas cadenas sobre ti y le dices, Señor, por favor, libérame. Y reconociendo tu pecado, te arrepientes de él y te vuelves a los caminos del Señor. Y confías en que ya no más eres tú, sino que ahora es Cristo en tu vida. Y comienzas el proceso y comienzas a caminar en el Señor, porque el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que si te reconoces oprimida, si te reconoces una persona ciega, si te conoces de alguna u otra manera presa de alguna circunstancia, te invito en esta hora a venir a nuestro Señor Jesucristo y a ser liberado por Él, para su gloria, para su honra, en el nombre del Señor. Ven a Cristo, te digo en esta hora, y recibe la libertad que solamente Cristo te puede dar, porque dice las Escrituras, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Lo creo y lo proclamo, porque así ha sucedido en mi vida. Lo creo y lo proclamo en esta hora en el nombre del Señor para ti, y espero y sé que también así será en tu vida, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Él prometió en el pasado, en el antiguo tiempo, que vendría, ¿no es cierto?, el Redentor, que vendría el Salvador, que Él nos liberaría de la esclavitud del pecado, y así lo hizo. Y Jesús nació, y eso es lo que vamos a conmemorar el 25, y así lo hizo, y se concretó lo que en algún minuto era una promesa, lo que en algún minuto era una esperanza. Jesús vino, caminó entre nosotros, hizo maravillas, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario pagando el precio del pecado de cada uno de nosotros y resucitó al tercer día. Entrega tu vida a Él y sé libre en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Y así como estaba prometida y estaba de alguna manera profetizada y anunciada la venida de nuestro Señor Jesucristo y la concreción, y así sucedió en un pesebre allá en Belén, así también está anunciada la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se concretó lo primero, se concretará lo segundo, más pronto de lo que tú crees. Querido amiga, querido amigo, ven a Cristo Jesús y recibe la libertad que solamente Él te puede entregar. Y habiendo recibido esta libertad, vive y experimenta lo que el Señor te ha dado. Hay muchas personas que hoy día, tal vez habiendo experimentado la libertad de Cristo, han vuelto, ¿no es cierto?, o de una u otra manera han vuelto a tener cadenas sobre sí. Pero Cristo ya ha hecho la obra. Confía en Él. Confía en lo que Cristo está hecho. Por eso Gálatas capítulo 5, a cada uno también de los que somos iglesia, a cada uno de los que somos ya, hemos sido liberados para la gloria y por el poder de Dios, nos dice en Gálatas 5:1, estén pues firmes la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes, querido hermano, firme, querida hermana, con la libertad con que Cristo nos hizo libres, libres para su gloria, libres para buenas obras, libres para hacer lo que Él quiere que cada uno de nosotros haga. Bendito y alabado sea el Señor, y luego nos aconseja en Gálatas 5:1, y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuidémonos, cuidemos cada una de nuestras vidas, cuidémonos, ¿no es cierto?, de caer nuevamente en esclavitud.
Y si alguno de nosotros estuviera en alguna circunstancia esclavizante, en el nombre del Señor te invito a que nos vayamos a las plantas de Cristo y nos arrepentamos de nuestros pecados y volvamos a levantarnos en el nombre de nuestro Señor y para la gloria de Él. Te invito pues entonces a que, acercándonos a este tiempo de Navidad, podamos celebrar la libertad que Cristo Jesús nos da. Y para ti, querido amiga, para ti, querido amigo que me estás escuchando, te invito y espero que también esta Navidad que se acerca no solamente sea una celebración porque puedas estar eventualmente con familia, no sea solamente una celebración porque tienes algo que comer o beber en aquel tiempo, sino que sea una celebración porque eres en el Señor Jesús libre, libre, para la gloria del Señor. Si el Hijo del Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Señor, queremos en el nombre de Jesús darte las gracias por este tiempo. Y una vez más, Señor, sabiendo y entendiendo que tú conoces lo que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas, darte las gracias. Darte las gracias porque el que tú hayas nacido implica también para los que creemos en ti libertad. Ruego en el nombre de Jesús que muchos en esta hora puedan también venir y ser liberados por ti, para tu gloria. ¿Cuántas personas oprimidas? ¿Cuántas personas esclavizadas? ¿Cuántas personas poniendo su confianza en el hombre y en lo que él pueda hacer? Oh Señor, ayúdanos a entender que solamente en ti hay libertad, que solamente en ti hay verdadera libertad. Y que esas palabras, Señor, que resuenan en el aire puedan resonar en nuestros corazones, aquellas que dicen que si el Hijo de Dios nos liberara, seremos verdaderamente libres, puedan también ser extendidas por los que somos iglesia, aquel que está oprimido, aquel que está preso, aquel que esté cansado y abatido. Solamente en ti hay libertad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por escuchar y espero que sea un tiempo de bendición, la Navidad que también ya se acerca. Amén.
Hola amigos de Vástago, les agradezco muchísimo por estar acompañándonos el día de hoy. Quisiera comentarles una breve lectura sobre la Santa Cena. En el capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 26, dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió, diciendo a sus discípulos: Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. El pan sin levadura simboliza el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, este elemento memorial simboliza la palabra de Dios, el elemento espiritual que produce vida eterna en nosotros. Más adelante dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mateo 26, del 27 al 28. Para un israelita el vino es símbolo de la sangre y por lo tanto también del espíritu, ya que la sangre es el ser interior que habita en el cuerpo mortal. En Efesios capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo indicaba en sus cartas a sus discípulos que por nuestra fe en Cristo tenemos la libertad de presentarnos ante Dios con plena confianza para hablar con Él. Y es que la Santa Cena simboliza al Espíritu Santo, quien nos hace comprender la palabra precisamente al entrar en comunión con Él. Por tanto, amigos, los invito en esta mañana a pensar y a meditar en el sacrificio que hizo Dios por nosotros y en el perdón de pecados que nos ofrece todos los días al levantarnos. Gracias. Hola, buen día. Qué gusto de poder compartir hoy una palabra bien interesante en este tiempo de ofrendas. Y quiero citar a Gálatas 6 del 7 al 10. Y dice: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y en especial a nuestros hermanos en la fe. Por eso cada vez que puedas decir la palabra en tu ofrenda, estás ayudando a todos. En especial, a nuestros hermanos en la fe. Cada peso que tú colocas en Vástago, Iglesia de Cristo, está destinado a ayudar a aquellas personas que en un momento determinado lo necesitan y lo han necesitado. Por tanto, este tiempo yo quiero orar por tus ofrendas. Y cerrando los ojos,
digamos lo siguiente. Padre, te quiero dar gracias por las ofrendas de nuestros hermanos. Tú has movido sus corazones. Multiplícales, Padre, al 1% en todas sus finanzas, en todas sus vidas. Bendícelos, Señor, para que ellos puedan seguir bendiciendo también a otros. Aquellos hermanos, Señor, que por una u otra razón no han podido ofrendar, muéstrate tú también como ese Padre bondadoso, ese Padre provisor. Y a su debido tiempo, Señor, seguirán también multiplicando esa semilla en la cual tú has sembrado. Gracias, Padre. Dejo esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al último del culto de hoy. Estamos agradecidos que decidieran participar con nosotros esta mañana y espero que haya sido de bendición para ustedes hoy día. Entonces quiero recordar a todos de la iglesia que justo después del culto vamos a tener un coffee break virtual. Entonces un tiempo para conectarnos, para animarnos a unos a otros en el nombre del Señor. Y por favor lleven como su propio como cafecito, un té, un mate, unas galletitas para comer mientras conectamos como iglesia. Y también habrá una nueva lectura para el mes de diciembre. Entonces estén atentos para recibir la nueva lectura, para seguir como en el ritmo de conectarnos con Dios a través de la lectura y la oración. Entonces siempre es importante y queremos que estemos conectados a la vida, que es el Señor. Entonces que tengan una linda semana y nos vemos pronto.